Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este curso del Colegio Libre de Méritos, una institución a la que me honro en pertenecer y de vez en cuando ella me honra también, invitándome a impartir algún curso aquí en lo que actúa como su sede a efectos técnicos. Bueno, me he permitido convocarles esta vez en este curso de 4 conferencias o de 4 intervenciones, llámenla ustedes de alguna manera, porque la palabra conferencia siempre parece suscitar algún recelo previo, casi hay un folclore, ¿no?, del mundo de la conferencia habitual que más o menos a esta hora de la tarde o se da o te la dan, cuentan que decía Eugenio d'Ors de lo que ocurría en el Madrid de hace ya muchos años. Bueno, pues llámenla ustedes curso, llámenla como la llamen, nuestro tema va a ser ese purgatorio que fueron los años 50 en la vida española, un intento de acercamiento cultural de recuento intencionado, es lo que he intentado por lo menos repartir en las conferencias de estos días, cuya disposición y cuyos títulos particulares tienen ustedes a mano y por lo tanto huelga repetirlos. El título general, eso del purgatorio, hombre, quizá requiera una pequeña reflexión o una pequeña nota a pie de página, porque de todas las postrimerías que contempla la religión cristiana, he ido a parar en ese purgatorio, que es la más moderna de las postrimerías. El purgatorio fue inventado en la Edad Media, no pertenece o no figura en los textos bíblicos, en el canon tradicional, es bastante distinta, además de las demás postrimerías que nos reserva la muerte o que reserva la muerte a los creyentes. El infierno, el cielo, incluso el limbo, son situaciones invariables. Evidentemente perduran toda la eternidad y quien las disfruta o quien las padece, pues verdaderamente allí está todo el tiempo. Pero el purgatorio no. El purgatorio era una situación transitoria, era una situación variable, era una situación que permitía la esperanza, que es algo parecido realmente a lo que ocurrió en los años 50. El decenio de los 50, y en este caso es inevitable asociarse también a esa suerte de tradición de los decenios o de las décadas, como alguien prefiere decir. El decenio de los 50 tiene una personalidad peculiar. Es el decenio que cierra, por un lado, como lo hace el purgatorio con la vida humana, cierra un periodo dramático, el de la guerra en todo el mundo, sus inmediatas consecuencias, sobre todo el lento renacer de una convivencia cotidiana, de las economías, de las situaciones políticas, etc. Y se abre otra cosa que no se sabe muy bien lo que iba a ser. Entre tanto, cerraba una época que en la vida cultural europea había sido enormemente fecunda. Los años 20, los años 30 son unos años de enorme creatividad. Se registra el parón, que en buena medida traen los años de guerra y los inmediatos años de posguerra. Y los años 50 parecen ser una época expectante, en buena medida atemorizada. Si uno piensa, por ejemplo, en el fenómeno indudablemente más llamativo, más frecuentado de todos los fenómenos culturales que parecen definir ese momento del principio de los años 50 y del desarrollo casi del decenio, casi lo primero que uno se le ocurre recordar es el cine que se veía entonces, películas de gángsters, por ejemplo, aquellas películas de las mejores películas del cine negro norteamericano que se ruedan en estos años, las grandes películas de Hitchcock, por ejemplo, en todas las cuales aparece casi una metafísica de la soledad humana, del hombre enfrentado a su propio destino, destino que es aciago, destino que parece jugar con él. Y después de ello, van a venir, sin embargo, esos años 60, en los que todos convenimos en que parecen ser una eclosión de muchas cosas. En primer lugar, de la llegada a la vida pública
de una generación más joven, de ese baby boomer, de esa generación que ha empezado en el momento de la posguerra, que ha nacido entonces y que empieza a tener actividad ya en los años 60, y luego pues una vida política, cultural, enteramente diferente y marcada por otros horizontes, por otras cosas e incluso por unas expectativas esperanzadas con respecto al destino colectivo que los años 50 no lo habían poseído. En España los años 50 se caracterizan efectivamente, no vamos a decir por una apertura de horizontes, pero sí por lo menos por una sensación de cambio. Recordemos que decir España en aquel momento es decir, por un lado, dos cosas: una España oficial, una España que viene y se legitima en la victoria militar de 1939, y que es una España que en 1950 tiene que cambiar, evidentemente. A la fuerza ahorcan, y en 1950 tiene que hacer algo para salir de ese lazareto en el que la habían recluido los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Lo logra hacer con bastante soltura. En 1951 el Congreso norteamericano da un préstamo de 100 millones de dólares que favorecieron enormemente el incipiente despegue de la economía española en estos años. Recordemos que el año 51 es el año en el que se sitúa también el final de los precios controlados en la mayoría de los productos de primera necesidad, en los que empieza a limitarse marcadamente ya el racionamiento que había caracterizado los años anteriores, cesa en buena medida la especulación, se regulariza el ritmo de las cosechas porque acaba aquella pertinaz sequía de la que recordaremos en las palabras siempre redichas del propio jefe del Estado español. Y a partir de ahí, el año 53 se produce, a lo largo de una primavera y un verano de noticias persistentes, se produce la regularización de la situación política española con respecto a la vida política internacional. Por una parte, en 1953 se firma el concordato, ese concordato que es de hecho impuesto a medias entre la Iglesia. El Papa Pío XII había sido siempre firme creyente en los concordatos con cualquiera de los países donde había minorías o mayorías católicas. Se firma el concordato con la Iglesia y, por otro lado, se firman los tratados con Estados Unidos que colocarán inevitablemente a España en el lado de los que habían sido vencedores de la Segunda Guerra Mundial y en contra del nuevo enemigo, que es el comunismo ateo. ¿Cómo lo vieron los españoles? Pues creo que con ningún particular entusiasmo. ¿Cómo lo vio, por ejemplo, la revista El Español, que era una revista informativa del régimen del propio Ministerio de Información y Turismo? Pues en unos términos cuya cursilería todavía nos espanta. España pacta, decían, con el Papa y con el Imperio. El Imperio era, por supuesto, Estados Unidos, y España pactaba también con el Papa a través de ese concordato, que sigue vigente todavía en buena medida, y de unos tratados con Estados Unidos que han ido cambiando con el paso del tiempo, pero que también, por otra parte, han seguido imperturbables hasta la fecha. Alguna otra noticia que parecía liar a España al mundo de lo internacional se había dado. El 52, por ejemplo, quienes en aquel momento éramos unos niños, aprendimos un himno, el himno del Congreso Eucarístico de Barcelona, cuya letra había escrito don José María Pemán y que empezaba: de rodillas, Señor, ante el sagrario. Bueno, pues aquel Congreso Eucarístico era el primero que se celebraba después de que en 1937 se hubiera celebrado el último en Budapest, que no era el lugar más hospitalario, digamos, en aquel momento para una actividad de esta naturaleza. Pues el de Barcelona, que fue en 1952, vino a sucederle. Pero seguramente para otros españoles más de a pie,
las noticias eran indudablemente la mejora visible de las relaciones económicas. No acabó el extraperlo enteramente, pero sí por lo menos los precios se regularizaron. Y también, por otro lado, eso despejó el camino de las protestas. En marzo del año 51 se produjo eso que en Barcelona siguen llamando la vaga dels tranvías. No fue una huelga de tranvías, porque no fue una huelga de servicio de comunicación urbana, sino que fue una huelga de usuarios del tranvía. Los usuarios se negaron a coger el tranvía. Hubo naturalmente algún disturbio público con ese motivo, pero por primera vez el gobierno civil de Barcelona, las autoridades militares, pues tuvieron un serio aviso de lo que podía ser una protesta urbana contra lo que había sido una subida evidentemente muy abusiva de las tarifas del tranvía, que entonces era prácticamente el único medio de locomoción local que tenía la ciudad. En 1951 también se produjeron huelgas, y huelgas notables, en la minería bilbaína, que todavía la había, y en Altos Hornos de Bilbao, lo cual fue también otro serio aviso de que no todo iba a ser como hasta entonces. Pero las cosas, por otro lado, no cambiaron tampoco demasiado. En el mundo de lo cultural, pues es lo que ahora vamos a ver. Hubo un cambio, sí, significativo. En 1951 se cambia el ministerio. Los ministerios se cambiaban periódicamente, pero eran cambios meramente cosméticos. Había un grupo de ministerios militares que prácticamente se decidían en el seno de la propia milicia, y luego otros cambios en otros ministerios que no alteraban sustancialmente ni las líneas de conducta del régimen, ni nada que se pareciera a lo que ocurriría, sin embargo, a final de la centuria de los años 50, cuando los problemas económicos, la presencia del incipiente mercado común europeo, etcétera, y sobre todo la grave crisis de la deuda española, obligaron a tomar medidas de mayor rigor. Pero en aquel momento no había nada, en principio, que determinara ningún cambio evidente, y, sin embargo, esos cambios se produjeron precisamente en un ministerio que nos afecta, o afecta por lo menos al terreno de la cultura. En 1951 entró como ministro de Educación Nacional, como se decía entonces, un personaje que había sido embajador en Roma. Él había sido el que había gestionado en gran medida precisamente los términos del concordato, que era Joaquín Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez ha sido un personaje curioso, múltiple y muy importante en la vida española. Lo fue sobre todo a partir de este momento. Cuando llega al ministerio, Joaquín Ruiz Jiménez tiene un currículum impecable. Es hijo de un político que ha sido alcalde de Madrid, un político conservador. Él ha sido militante falangista, ha participado en la guerra civil y es, por otra parte, católico. Dos cosas que en aquel momento se unían estrechamente en él, pero por otro lado, la experiencia romana y una experiencia en la que conviven además en un momento determinado personajes, todos ellos de intachable hoja de servicios al franquismo, pero evidentemente ya un poco distantes de lo que el franquismo duro y puro podía significar. Todo aquello es lo que va a llegar al Ministerio de Educación Nacional con la figura de Ruiz Jiménez, que se encuentra con una legislación universitaria sumamente dura, la ley universitaria de 1943, no la modifica en este orden de cosas. Sí que se modifican, sin embargo, algunos aspectos del bachillerato, introducción de reválidas, etcétera, etcétera, que fueron en general positivas, pero lo que sí hace es recuperar algunas figuras intelectuales que no habían quedado muy bien paradas con la rebaja de los intereses de Falange Española en aquel momento.
El rector de la Universidad de Madrid, por ejemplo, va a ser Pedro Laín Entralgo, lo será hasta el año 56, como es bien sabido, y el rector de la Universidad de Salamanca, una figura siempre destemplada dentro de las costumbres del régimen, pero una figura universalmente respetada como es Antonio Tobar. Y algunas otras personas, Torcuato Fernández Miranda, por ejemplo, se hace también cargo de la dirección o del rectorado de la Universidad de Oviedo, otras personas que irán teniendo o tendrán a lo largo de los años una significación progresivamente cambiante y de adaptación a las nuevas situaciones. Esto quiso decir que desde un principio el Ministerio de Educación, bajo el mandato de Joaquín Ruiz Jiménez, intentó una política distinta. Y esa política distinta, en buena medida, viene de la mano del grupo de intelectuales que más o menos tuvo su apoyo. Recordemos que Laín, el falangismo de Laín, siempre convivente con su catolicismo, tenía también mucho que ver con lecturas no demasiado frecuentes en aquel momento, con el inicio incluso por parte en el pensamiento de Laín Entralgo de un pensamiento que podríamos llamar existencialista cristiano, y por otro lado con un deseo, y este deseo era sincero y se había manifestado varias veces, de reintegrarse de algún modo, no en la cerrada tradición española, católica y desafiante con respecto a cualquier otra postura que pudiera verse en el horizonte, sino una tradición más amplia, más abierta. Es cierto que Laín Entralgo publica un libro, y es un libro importante, por cierto, sobre Marcelino Menéndez y Pelayo, pero el libro al que me estoy refiriendo sobre todo es La generación del 98, en aquella primera edición de 1945, que cuenta, por otra parte, con un significativo prólogo que Laín Entralgo ha pedido a su amigo Dionisio Ridruejo. Ridruejo y Laín habían coincidido ambos en la redacción y la dirección de la revista Escorial, la joya de la corona de la cultura del régimen franquista a lo largo de los años 40, entre otras cosas porque era mucho más abierta de lo que alguien puede pensar bajo ese título y con esas características e incluso con esos nombres al frente. Pero en 1951 precisamente, o en 1950 quiero recordar, Escorial había publicado su último número y evidentemente no era cosa de seguirla. Pero el año 45 estaba ya aquel libro sobre la generación del 98, en el que Laín Entralgo pretende ni más ni menos que asociar el espíritu, o lo que él ve como el espíritu de la generación, a la manera de ver las cosas, al descontento con la situación, al intento de hacer algo distinto de la convivencia española, a lo que echa de menos, o en lo que echa de menos, y es uno de los aspectos del libro, la heterodoxia de esa generación, heterodoxia por parte de Unamuno o agnosticismo evidente por parte de escritores como Baroja o como Azorín incluso. Es lo único que le reprocha, pero por otro lado, La generación del 98 es un libro que lo que pretende, no y vamos a decir que es situar el régimen en el lado de la generación del 98, sino acercar el espíritu generacional y sentirse integrado en él. Otro personaje que tendrá que ver, y mucho en este momento, con la llegada de Joaquín Ruiz Jiménez al poder y por otra parte con la llegada de Laín Entralgo a la Universidad de Madrid, es José Luis López Aranguren. Aranguren es algo más joven que ellos, es un hombre que ha hecho la guerra bajo las armas nacionales, más o menos cercano al falangismo, ha iniciado muy oportunamente sus tareas intelectuales escribiendo un libro
sobre la filosofía de Eugenio d'Ors. Es un libro que aparece también en el año 1945, pero la tesis doctoral de Aranguren y lo que le prepara, por otro lado, para la cátedra que obtendrá casi inmediatamente al poco de la llegada al poder de Joaquín Ruiz Jiménez, es un estudio sobre el catolicismo y el protestantismo comparados. No era la primera vez que se hacía, pero sí fue la primera vez que se publicó, y cuando se publica lo que había sido tesis doctoral como libro, hay que reconocer que el cambio es bastante sustancial. No hay ninguna pretensión dogmática en la figura de Aranguren, siendo católico como es y como se reconoce, pero sí hay un intento de comprender la moral del protestantismo y el significado del protestantismo en una dialéctica con lo católico. Y Catolicismo y Protestantismo como forma de resistencia, como libro, sale en 1954. Todo esto va a colocar a Aranguren en un primer plano de la vida intelectual española del momento. Piensen que si algo caracteriza estos años, y empezando incluso en los últimos años 40, si algo caracteriza la historia de la literatura española es una cierta lentitud en los pronunciamientos, en los descubrimientos. Hay efectivamente un apogeo hasta cierto punto de la novela, los premios literarios, etcétera, consiguen una cierta notoriedad, pero en teatro tarda. Fíjense que salvo la comedia ligera y mordaz de un Miguel Miura, por ejemplo, pues la primera comparecencia de teatro verdaderamente serio y caviloso es la de Antonio Buero Vallejo, cuando gana el premio Lope de Vega en 1949 con Historia de una escalera, pero de eso tendremos oportunidad de hablar más adelante. Vamos a fijarnos ahora en esta tarea intelectual de Aranguren, que muy pronto, después de la aparición de catolicismo y protestantismo como formas de existencia, va a tener cabida en un libro, Catolicismo día tras día, que se publica al año siguiente, en 1955, y que es un libro curioso y significativo porque desde un punto de vista muy cercano al diario, al dietario, podríamos decir hoy, a una serie de anotaciones personales de cada día. Hay algunos artículos bien definidos como tales, pero fundamentalmente el libro consiste en una serie de notas, de notas a veces muy breves, de una página, 2 páginas, que comentan la actualidad desde el punto de vista de una militancia religiosa comprometida con la religión, pero también de una rara capacidad de comprensión de lo que en principio hasta entonces había sido, si no negado, si por lo menos visto con particular recelo. Allí, por ejemplo, en este libro, En Catolicismo día tras día, el libro de 1955, aparecen varios artículos, varias notas, donde se critica, aparte de considerar que es una obra maestra en el sentido estilístico y como creación narrativa, la novela de Rafael Sánchez Mazas, La vida nueva de Pedrito de Andía. Según Aranguren, el diagnóstico es muy claro, Rafael Sánchez Mazas y la literatura española han perdido la oportunidad de que el país tenga una novela católica al modo y manera de las que se están escribiendo en Francia, de las que está escribiendo Graham Greene en el Reino Unido, de lo que están publicando jóvenes autores italianos que él conoce. En definitiva, una petición de algo distinto que ciertamente Sánchez Mazas, con sus recuerdos de adolescencia, pues no había, a lo que no había respondido de algún modo. Pero allí se hablan de otras muchas cosas que tendrán con el tiempo importancia y que en aquel momento posiblemente para muchos de los lectores del libro o para muchos de los que lo habían podido leer, los artículos que se publicaron de forma independiente, les decían bien poco. Y lo tendrían, sin embargo, en el desarrollo posterior. Allí habla, por ejemplo, de las conversaciones católicas de San Sebastián o de las conversaciones católicas de Gredos,
que fueron el lugar donde se articuló en torno a algunos sacerdotes del momento, algunos católicos más o menos inquietos, donde se empieza a articular esa forma de creencia o esa forma de catolicismo que ya tiene poco que ver con la acción católica tradicional, que tiene también poco que ver con las prácticas que Pío XII alienta, por lo menos en España, pero que sí tienen que ver con lo que ya van significando el movimiento de renovación del catolicismo en esos años. Pero al lado de ellas hay cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, una larga reseña y además de un libro que ha leído muy bien, que es Aspectos del vivir hispánico, de 1949, libro de Américo Castro. La cosa es que el libro de Américo Castro, que es un exiliado español, que es un hombre que pertenece al mundo de la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, al mundo oficial, que en los años de la monarquía y en los años de la República había estado al frente de la universidad. Américo Castro representa todo eso y en ese momento representa también el hombre que se exilió del país y que está viviendo y trabajando en la Universidad de Princeton y además trabajando en un apasionante proceso de interpretación de la historia española desde el siglo XV hasta el siglo XVII como una verdadera pelea mortal entablada entre la religión cristiana, un cristianismo puramente tradicional, una visión del mundo en la que España y lo católico se fusionan estrechamente y que es lo que Aspectos del vivir hispánico intenta por primera vez en la obra de Américo Castro reflejar y comentar. En 1948 había publicado ya Américo Castro España en su historia, que es la primera síntesis, pero seguramente Aspectos del vivir hispánico, libro que se centra más precisamente en el siglo XV y en la primera parte del siglo XVI, es el libro donde Américo Castro desarrolla mejor lo que es su teoría de la formación en el alma española de esa casta, como él la denomina, de esa casta cristiana, de esa casta de cristianos viejos, responsable en gran medida del desarrollo de la España posterior e incluso de la última sangría suelta que el país ha vivido entre 1936 y 1939. Bueno, pues estos aspectos del vivir hispánico de 1949 son comentados con elogio y una percepción muy clara de su importancia por parte de nuestro escritor, de Aranguren. Se habla de teólogos que entonces estaban en la vanguardia de la nueva teología, alemanes fundamentalmente, Romano Guardini, Karl Rahner. Se habla de Mauriac, por ejemplo, que no había sido precisamente un escritor católico muy amable con la España de Franco, ni mucho menos, contrariamente a otros católicos franceses. Allí habla, por ejemplo, de libros de sus amigos. Eso es curioso cómo se va trenzando o cómo se trenza, ¿no?, en torno a todo este grupo dentro del Ministerio de Educación Nacional, esas amistades que vienen de atrás. En aquel momento, por ejemplo, Federico Sopeña, ilustre musicólogo español, sacerdote que tomó las órdenes después de la Guerra Civil, en una conversión tardía de algún modo. Él fue uno de los que estudiaron en el seminario de Vitoria por razones de edad y realizó después una carrera religiosa importante. Había coincidido, siendo el párroco de la iglesia de Montserrat en Roma, con el periodo en el que Ruiz Jiménez había estado en Roma, también como embajador, y de hecho una de las primeras medidas de Pedro Laín Entralgo, cuando se hace cargo del rectorado de la Universidad de Madrid, es nombrar a Federico Sopeña en un cargo que le entusiasmó, que era el director de la Iglesia de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central de Madrid. Bueno, pues allí ha publicado unos sermones en 1953 que recogen algunos de los que realmente pronunció, algún
los domingos ante el auditorio estudiantil, Federico Sopeña, y lo hace con un entusiasmo que contrasta, por ejemplo, con algunos comentarios, no diré despectivos, pero sí por lo menos más bien jocosos, del catolicismo vulgar de José María Pemán, o, en fin, de otros aspectos de la vida nacional, donde él comenta señalando siempre las antiguallas, lo arcaico de muchos aspectos del cristianismo español del momento. El año 1953, precisamente, Aranguren iba a publicar un artículo que tiene mucho que ver, en primer lugar, con una práctica en aquel momento bastante común para estudiosos españoles, que eran los viajes pagados, por supuesto, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las giras por América Española. No todas acabaron muy bien. Por ejemplo, la gira de poetas del año 1948 acababa en casi todos los lugares donde se recitaban poesías, acababa como el Rosario de la Aurora. Había exiliados, había por otra parte muchos jóvenes cubanos, por ejemplo, o mexicanos, que veían con extremada aprensión la presencia de unos escritores franquistas en su tierra, pero Aranguren hizo una gira más discreta y de ella se trajo el material de un artículo que se publicó en 1953 en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, una revista cuyo propio título no ocultaba la voluntad del Instituto de Cultura Hispánica por competir directamente en el mismo terreno con una revista que habían creado de consumo intelectuales mexicanos muy destacados del momento, Alfonso Reyes a la cabeza de todos, y exiliados españoles, la revista Cuadernos Americanos, que había surgido en 1942. Cuadernos Hispanoamericanos sale en 1949, y hay que decir que lo que en principio parecía una lucha bastante desigual e incluso una idea no demasiado afortunada, la de competir en ese terreno, pues la realidad es que no se hizo nunca tan mal. Cuadernos Hispanoamericanos, que subsiste todavía, aunque ya con otros promotores, el cuadro de la administración española es distinto del que había entonces. Cuadernos Hispanoamericanos ha subsistido, y realmente en 1953, cuando Aranguren le entrega el artículo del que vamos a hablar, era ya una revista que había ganado peso y realmente no podía considerarse simplemente una revista de propaganda del régimen. El artículo que Aranguren entregó tiene un título discutible desde un principio. Se llama La evolución espiritual de los escritores españoles de la emigración. Uno podría pensar cualquier cosa, pero en principio no es difícil pensar en algunas que son muy explícitas. Por supuesto, podía haber hablado de la evolución intelectual de los españoles de la emigración, pero espiritual, de algún modo, es una cautela que se toma con respecto al contenido. Y ni que decir tiene que la emigración a la que José Luis López Aranguren se refería no era, por supuesto, una emigración económica, ni siquiera una emigración académica, sino un exilio forzoso que muchos de aquellos hombres a los que se refiere habían tenido que adoptar. El artículo es excelente de información, ponderado en todos los aspectos, y aunque en gran medida se refiere sobre todo a la creación intelectual de carácter ensayístico, historia, etcétera, habitualmente muy certero, con alguna sorpresa incluso significativa, el que Aranguren casi parece sorprenderse y de hecho busca que el lector lo haga o que el lector cambie las ideas que tenía al respecto, cuando descubre que la emigración española, en el tratamiento de sus temas, en el respeto por la historia de España, se ha comportado como cualquier español de bien se comportaría, es decir,
En este caso, los aspectos ideológicos no han perturbado en modo alguno la capacidad de estudiar y de tratar y de plantear correctamente los problemas de la historia de España pasada o presente. Evolución espiritual de los escritores españoles de la inmigración fue un artículo que se leyó mucho en España, por supuesto, que tomaron muy buena nota muchos estudiosos, pero se leyó también entre el propio exilio americano. Hubo incluso una respuesta de intelectuales españoles de la inmigración, siguieron manteniendo el título, a José Luis López Aranguren, que se publicó precisamente en Cuadernos Americanos. Pero no todo el mundo tuvo la misma sensación de que había que responder con indignación, que era posiblemente la primera intención de muchos, sino que había que entender también de algún modo lo que de mano tendida tenía el artículo de Aranguren y las posibilidades seguramente que el propio artículo en principio encerraba. En este orden de cosas, lo que podría haber sido, y se intentó, por cierto, una recuperación de emigrados españoles que no tuvieran ni grandes inconvenientes ni antecedentes que fueran peligrosos a la Universidad Española. Algo se intentó, como digo, y algo no se logró, en algunos casos de una manera sangrante y dramática. Arturo Duperier, por ejemplo, quizá el mejor físico español de la emigración que trabajaba en Inglaterra, fue convencido para regresar a España, pero al cabo de un tiempo, ante la imposibilidad de contar con los mínimos medios para desarrollar su propio trabajo, con la prohibición de que trajera de Inglaterra algunas de las partes de su propio laboratorio, Arturo Duperier tuvo que ceder y volver de nuevo al exilio. Es decir, que quiero decir que aquello significó una verdura de las eras, pero no del todo. Una revista que crea, por ejemplo, el Ministerio de Educación, siempre al tanto de responder de algún modo a lo que en aquel momento pueden ser situaciones de riesgo. Si se ha formado, por ejemplo, y se estaba formando una asociación de hispanistas dispuesta a celebrar ya una asociación internacional de hispanistas, había de algún modo que contrarrestar el que estos hispanistas que actuaban desde sus propias revistas en el extranjero o que podían convertirse en un riesgo, ¿no?, para el crédito de los nacionales, pues había de algún modo que contrarrestarlo, y se contrarresta con la creación de una revista que duró muy poquito, la revista Clavileño, era una revista que desaparece con el propio ministerio el año de 1956, me parece, casi a final de año. El ministerio había caído en marzo y había comenzado, creo recordar que es el año 53 cuando empieza a publicarse Clavileño. Bueno, Clavileño sirve, por ejemplo, para pedir textos a Juan Ramón Jiménez, para hacerle un homenaje, para publicar una reseña de La Colmena, que como ustedes bien saben era un libro que había aparecido en 1952 en Argentina, no estaba autorizada la edición española, y sin embargo un joven filósofo que trabajaba en aquel momento en la Universidad de Oviedo ya, Gustavo Bueno, hace una reseña sumamente encomiástica de La Colmena, libro prohibido por la censura española, en una revista financiada y organizada por el propio Ministerio de Educación del país. Bueno, esas paradojas, evidentemente, indican que los años 50, por lo menos en algunos campos, iban a ser ya algo distintos. Y en el mundo de la cultura, bueno, hace un momento nos hemos referido a las pocas novedades que ofrecía en principio el panorama literario español. Ofrecía cambios, o se presentaban cambios importantes. La presencia de una rampante e importante subcultura, colecciones de tebeos, libros juveniles, novelas baratas del oeste, etc. No sé si indica exactamente un intento de desviar, de crear un
cierto paraíso artificial para los niños o para para las clases obreras alfabetizadas en España, o si de hecho correspondía a un hecho general. Por otra parte, pensemos que en muchas de esas publicaciones populares colaboraron, y bien activamente, escritores que tenían que ocultar su carácter de antiguos combatientes republicanos. Pero en fin, eso aparte, el otro gran fenómeno que se produce es un fenómeno que en los años 50 es ya importante, es la recuperación de los patrones de la cultura española tal como habían sido antes de 1939. La primera signo de que esto es un fenómeno que puede producirse es cuando el gobierno español tiene que adoptar una decisión ante una publicación de libros que vienen de Argentina, pero vienen de una empresa española. Espasa Calpe Argentina, que ha logrado repatriar algo de sus capitales a Argentina, tiene dinero suficiente como para organizar una espléndida colección de textos españoles y extranjeros y traducciones que se llama la colección Austral, como ustedes saben. La colección Austral va a crear un problema en la dictadura. La colección Austral se inicia con un libro que no es vendido en España. Es el número 1 que falta. Es La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Y tiene un número, me parece que es el 3, creo recordar, que tampoco, o que se empezó a vender en España y que hubo que retirar, que es del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, es decir, que las cosas no podían venir peor, ¿no?, en ese orden de cosas. Pero a pesar de todo, con tiras y aflojas, no se puede negar que la sucursal de una editorial española importante, como era Espasa Calpe, indudablemente venía siendo hacía ya bastante tiempo la gran editorial española, no se le podía negar la posibilidad de traer esos libros e incluso en un momento determinado no ya solo traer las ediciones argentinas, sino tirar ediciones nuevas en España. Austral va a ser algo enormemente importante, porque Austral vuelve a poner en el catálogo obras que en aquel momento escasamente tenían alguna salida, de escritores importantes, sin embargo, en el país. Azorín, por ejemplo, Valle Inclán. No es que fueran escritores desaparecidos, pero eran escritores que no eran frecuentes, al menos en los catálogos de otras colecciones españolas, y desde luego su presencia en la colección Austral, que los garantizaba además a un precio francamente accesible, venía a significar un cambio radical. Pero posiblemente lo más significativo es la presencia viva de una serie de escritores cuyo comportamiento durante la Guerra Civil no había sido precisamente gallardo, ni a veces incluso claro. Es decir, escritores que habían sido cogidos de algún modo entre la espada y la pared, cuyo exilio había sido un exilio siempre cercano, buscando la manera de volver de algún modo. Escritores como Azorín o Marañón, que habían vivido en París una parte de la Guerra Civil. Marañón, por cierto, no había tenido inconveniente en impartir conferencias públicas, invitado por las autoridades, por Otto Abetz, por las autoridades alemanas del París, del París ocupado. Bueno, pues Ayala, Ramón Pérez de Ayala, que desde Argentina se refería a sus hijos en una carta a Alberto Jiménez Frau, decía mis bélicos cachorros, por llamar de alguna manera a unos hijos que se habían empeñado en tomar las armas por el ejército nacional, cosa que a Ramón Pérez de Ayala pues es patente que no pasaba de disgustarle de algún modo, y se lo comentaba a un amigo de confianza. Bueno, no eran gentes evidentemente heroicas, como no lo somos la mayoría de las personas y como eran la mayoría de ellos. No fueron exactamente franquistas,
y si en algún caso lo fueron, era porque en la opción de las alternativas de una república perdida y náufraga y la de un poder que de algún modo controlaba la situación, pues preferían el orden al desorden. Pero tuvieron la ventaja de publicar libros que a veces desdeñamos y que sin embargo fueron enormemente importantes para muchos lectores, porque para muchos lectores fueron la reanudación de una deuda que tenían abierta con ellos de años anteriores, la reanudación de algún modo de una costumbre, y porque los libros pues a veces pueden parecer secundarios o pueden parecer obras menores, pero no lo eran tanto. A veces se toma un poco a broma las memorias de Pío Baroja desde la última vuelta del camino, que evidentemente son muy prolijas, a veces son cansinas, las últimas redactadas pues están descoordinadas claramente, pero sin embargo para muchísima gente la lectura de aquellos volúmenes desde la última vuelta del camino que editaba Biblioteca Nueva fueron la única manera que había de reconocer o de llegar a conocer o de volver a tener noticia de una España que ya no era igual de la que había sido antes. Es decir, la España donde los libros se publicaban, donde los escritores manifestaban sus ideas libremente, donde en las tertulias se hablaba de todo lo habido y por haber, donde había escritores de izquierdas y escritores de derechas, cosas que por otra parte, con su estilo peculiar, pero siempre vivaz, Baroja recordaba sin ninguna, normalmente además sin ninguna petición de cautela por parte de, en fin, por parte de los lectores o de los presuntos censores. Eugenio Dors había llegado a decir muchísimas barbaridades, por supuesto. Había escrito algunos capítulos del glosario realmente lamentables, pero el glosario que reanuda Eugenio Dors ya en los años 40 y que publica, mantiene hasta casi hasta el momento de su muerte, y algunas de las obras que publica volvían a establecer el contacto con aquel mundo que muchas veces él mismo reconocía a añorar indisimuladamente, ¿no? Algo parecido ocurre con Gregorio Marañón. Piensen ustedes lo que significó, por ejemplo, el que se publicara un libro que salió precisamente en la colección Austral, su primera edición, que se titulaba Ensayos liberales, en 1946, y donde, por cierto, la condición de los ensayos y los temas de los que se trataba hacían honor verdaderamente a ese término de liberales que le había dado a su trabajo. Pero una biografía, por ejemplo, como la de Antonio Pérez, que se publica en el 47, el espléndido ensayo biográfico sobre Tiberio, que se publica en 1939 en España, pues son libros de un valor enorme, y por otra parte la misma presencia de Marañón, ese Marañón cuya autoridad como profesional de la medicina, pero también como ensayista, como escritor, era prácticamente indiscutida, se alzó casi como el recuerdo de algo que había sido y que volvía a ser, porque nadie olvidaba que Marañón había sido uno de los parteros de la República de 1931, como lo habían sido otros muchos, como el propio Azorín, por ejemplo. Azorín es una presencia queda en aquel momento, Pasos quedos se titula uno de sus libros de esa época, pero los libros que publica, y con periodicidad prácticamente de un anual, son enormemente importantes. Quizá las mejores novelas que escribía Azorín, novelas de fantasía, como Capricho, por ejemplo, La isla sin aurora, son de las mejores que escribió. Lo que Azorín publica, el par de libros en Austral que publica sobre el Quijote y sobre Cervantes, fundamentalmente, en ocasión del centenario del nacimiento de Cervantes en 1947, son de lo mejor que escribió Azorín como historia literaria. Así que, en definitiva, ahí estaban aquellos escritores que reanudaban ese peso de la cultura inmediatamente anterior
y que significaban, Jordi Gracia, en un libro muy bonito, le dio un título precioso, La resistencia silenciosa. No eran gente que hiciera ruido, eran gente que se limitaba a entregar sus libros y otros los leían, pero reanudaron de algún modo un diálogo intelectual que en el país se había roto y que otros contribuyeron a romper. En 1949, por ejemplo, fíjense, se inician la publicación de los cuadernos de la cátedra de Miguel de Unamuno. Es la revista que todavía existe, que agrupa a los unamunistas de todo el mundo y que dirige don Manuel García Blanco, que unos años después, en 1951, inicia también la dirección de las obras completas que publica Afrodisia Aguado del propio Miguel de Unamuno. Es cierto, es evidente, fue señalado por varios hispanistas extranjeros en reseñas virulentas que la publicación de estas obras completas incluyen, por ejemplo, una versión atrozmente mutilada de la gran novela que Unamuno escribió en el exilio de la dictadura de Primo de Rivera. Pero, ¿qué podía hacer? Primo de Rivera estaba de algún modo vinculado a la genealogía del franquismo y por lo tanto lo que no se podían repetir allí eran los insultos a Alfonso XIII, a Millán Astray, a personajes que salen en el libro de Unamuno. Por aquellos años también, del 48, es la publicación de las obras de Pío Baroja, en este caso en Biblioteca Nueva, las obras completas. Es una edición de obras completas con la que yo he tenido oportunidad de trabajar, que lo son, y además están revisadas por el propio Pío Baroja, revisadas, y digámoslo claro, aligeradas. Los lectores de Camino de Perfección echan de menos o echarán de menos, entre otras cosas, el subtítulo de la novela Pasión Mística, que ya no aparece en la edición de obras completas, y alguno que otro párrafo que es alterado, pues unas veces de la mano del propio Pío Baroja, u otras veces de la mano diligente y previsora de Julio Caro Baroja, que era el que le ayudaba en estos trances. Pero ahí están. ¿Cómo estarán o lo estaban desde 1943 las obras de Galdós, publicadas, que abren prácticamente la colección de obras que la editorial Aguilar, que don Manuel Aguilar prepara de los autores españoles en papel Biblia? Es curioso que en las memorias que dejó don Manuel Aguilar, que son muy curiosas y que no tuvieron una impresión larga, pero que se regalaba a los suscriptores o, en fin, personas cercanas a la persona de Manuel Aguilar, y han sido poco leídas. Pero es curioso cómo Manuel Aguilar descubrió, después de que Madrid fue liberado, en 1939, descubrió que la gente seguía leyendo a Galdós. Y que, por ejemplo, pues la gente guardaba celosamente aquellos ejemplares de los episodios nacionales que se habían seguido editando durante el periodo republicano, durante la Guerra Civil, eso sí, cambiando las tapas. Las tapas ya no tenían la bandera rojigualda en franjas verticales, sino la bandera republicana, pues que mucha gente los guardaba y que mucha gente se interesaba por Galdós. Evidentemente, la publicación de las obras completas de Galdós fue una verdadera hazaña. Tienen 6 tomos. Son enormes, son gigantescas, porque se incorpora además buena parte de las obras póstumas del propio Pérez Galdós, pero fueron un éxito editorial que hizo que Aguilar fuera una de las empresas editoriales más rentables en España. Salen entre 1942 y 1944 y efectivamente aquellos tomos fueron consumidos por los que habían sido lectores de Galdós y los que lo seguirían siendo, evidentemente. Es una de las características que hay que contar, reanudación de algún modo del diálogo con el pasado cercano. El pasado de Galdós no es tan lejano como podía parecer. Piensen ustedes que Galdós había muerto en 1920
y que Galdós había seguido estando muy vivo en la memoria de los lectores españoles como escritor nacional, por decirlo de una manera eficaz y seguramente justa. Bueno, pues todas estas cosas indicaban que evidentemente la posguerra cultural había terminado ya seguramente a la altura de 1950 e iba a ser otra cosa en el periodo posterior. El día que viene, como ustedes habrán visto aquí, mañana, hablaremos de los que venían de la derrota, porque ciertamente el país no se vació de escritores, ni siquiera de habitantes, aunque se hizo todo lo posible por parte del régimen metiéndolos en la cárcel y en algunos casos eliminándolos físicamente. Con todo y lo cual quedó la gente de todo el linaje, algunos persuadidos de que lo que había ocurrido era lo mejor que podía ocurrir, otros no tanto, pero todos ellos lectores potenciales de lo que iba a venir. Y algunos de ellos escritores con ganas de seguirlo haciendo. Veremos el día que viene, los que venían de la derrota, la historia a veces personal y casi íntima de los muchos escritores que siguieron haciéndolo en una España que no les gustaba en absoluto y que les había perseguido, o incluso en algunos casos tendremos oportunidad de verlo, que les había condenado a muerte. Entonces, quedémonos por hoy con esta idea de una España en la que de algún modo el mundo editorial restaura y sutura lo que había podido haber de ruptura en la fecha de 1939 y que ya hacia 1950 y en los años inmediatamente siguientes parecía un terreno mucho más propicio para continuar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y les ruego que me digan, yo no soy una persona de muy buen oído, les ruego que me digan en cualquier momento, con alguna indicación, si ustedes oyen bien, si yo me aparto demasiado del micrófono, en lo sucesivo, me lo avisan. Muchas gracias.